A partir de este momento, pues ya estamos grabando. Gracias. Pues hoy, Yuri, tú vas a ayudarme. Por favor, ingresa a la plataforma de eso, perfecto, muchas gracias. Y ve a la segunda unidad. Ah, bueno, ya estás entrando ahí al curso. Listo. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya pues en el módulo 1 ya lo miramos. El módulo de neuroeducación continúa más abajo. Vamos al módulo 2, que se denomina neuroeducación y aprendizaje. Aquí ustedes se van a dar cuenta que este es simplemente, si tú le das clic al archivo neuroeducación y aprendizaje, van a mirar ustedes un PDF que tiene es un PDF que tiene una información acerca de, desde una mirada educativa, cómo se hace uso de la neuroeducación y cómo se trabajan las estrategias pedagógicas. Le diste clic ahí en neuroeducación y aprendizaje. Sí, señor. ¿No están observando? No, es que creo que estás compartiendo ventana, no pantalla. Mm, Ahí, ¿te abrió una ventana? sí, profe. Ahí Bueno, tiene que listo. descargar el PDF, ¿no, Yuri? ¿Lo descargo? A ver, dale clic en neuroeducación y aprendizaje. Eso, ya, perfecto. Ahí lo estás mirando. Ahí lo estabas mirando. Cuando le diste clic, Sí, profe, ya. Pues yo lo estoy viendo, pero no sé ustedes. ahí cuando mostraste, ahí apareció. Bueno, en el archivo, ustedes van a encontrar una parte que habla sobre las estrategias pedagógicas y nombra 10 estrategias pedagógicas, ¿no? La primera es la estrategia Montessori, la segunda es el ABP, aprendizaje basado en proyectos, la otra es el aprendizaje basado en el pensamiento, otra es el aprendizaje cooperativo o colaborativo, otro es las lecturas Dialógica. dialógicas, exacto, muy bien, ¿no? Que es los debates, otra es las cajas de aprendizaje, otro es el aprendizaje basado en juego, otra es el teatro y las historias, la 9 es la educación creadora, Music Learning Theory, es el aplicar pues la música dentro de los ejercicios de creación en el aula. Y por último es la evaluación formativa. Esas son las estrategias que utilizaron en esta pedagogía pues de Mendiocolitti, que son diferentes metodologías activas, dice, y según lo que dice este artículo, es que la clave está en la organización de los tiempos. Si ustedes bajan un poquito, aparece la organización de los tiempos en un cronograma como un horario, donde aparece las propuestas de ambientes de aprendizaje con esas estrategias que estaba mencionando anteriormente y todo en clave del DUA. ¿Qué es el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizaje. ¿Ustedes conocen DUA? ¿Han manejado DUA? ¿Saben cómo diseñar una clase con DUA? No, profe. Bueno, entonces hoy yo les voy a enseñar cómo se diseña una clase con DUA. ¿Listo? Para eso, sigamos, sigue presentando la pantalla o la sacaste, Yuri.
Esto, pues estoy compartiendo el documento ya. No sé si están No, viendo, pero no estamos mirando. ¿no? Ah, ya, ahí ya, perfecto. Muy bien, Yuri, gracias. Eso. Entonces, le estaba mostrando, miren, yo estoy explicando, pues ustedes tienen la obligación de siempre cuando yo les entregue un material, leerlo, ¿no? Revisarlo, mirar la calidad del material. Usted se preguntará, bueno, el profe, ¿por qué nos puso este PDF aquí? Y si tú sigues bajando, sigue bajando un poquito más, eso, un poquito más ahí en la organización de espacios. Mira esa forma de organización de espacios, ¿no? Entonces, en comunidades pequeñas, primero, segundo, tercero de educación básica, se va a trabajar ciertas cosas. En la comunidad mediana, o sea, en básica primaria, pues se trabajan otras áreas, y en la comunidad de ya de básica secundaria se trabajan otras áreas, ¿no? Esa es la forma como organizan esa institución. Y esto es un ejemplo de cómo uno lleva la neuroeducación aplicada a las pedagogías activas. O sea, la pregunta que siempre me haría un profesor a mí es, profe Álvaro, eh, listo, ya tenemos la teoría de lo que es neuroeducación, ya sabemos lo que es neurodidáctica, que la neurodidáctica es la aplicación de los principios de la neuroeducación en clases, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, yo ya sé cómo debo estimular al cerebro, yo ya sé cómo funciona el cerebro, ya sé cómo aprende el cerebro, sé que hay que trabajar la parte de memoria, sé que tengo que trabajar la parte emocional, sé que tengo que trabajar la parte de autorregulación. Entonces, frente a estas cosas que yo ya sé, ¿cómo yo esto lo aterrizo al aula de clase? ¿Cómo yo puedo trabajar? Entonces yo llego, pues la típica respuesta sería, ah, no, pues trabajen estrategias pedagógicas activas. Entonces usted me preguntaría, ¿cómo cuáles? Entonces yo le diría aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, utilicen música, pueden trabajar con el aprendizaje basado en retos. Bueno, y yo les digo un resto de estrategias y usted me queda con la misma situación. Pues este texto explica a través de un ejemplo cómo en una institución educativa trabajan espacios y trabajan diferentes metodologías y estrategias para trabajar lo que es el concepto de neuroeducación y neurodidáctica. ¿Listo? Entonces ya puedes salir de ahí de esa, no sé si entendieron que este es como un ejemplo de cómo se aterriza la neuroeducación en el aula. ¿Ya? Esa es una lectura de cómo se aterriza la neuroeducación en el aula. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, entonces, sí, ya pueden cerrar ahí esa y regresemos al curso. Regresemos al curso. Entonces, en el curso puedes compartir el curso en Moodle. Gracias, Jim. Profe, ahí, Y abajo aparece cómo aplicar DUA en una clase, ¿no? Entonces, esa es una página web, si usted se da cuenta, es una página web, perfecto, muy bien, y usted otra vez viene aquí y explica qué es el diseño universal de aprendizaje. Entonces, pues usted tiene que leerlo, es un seminario donde explicaban cómo funciona el DUA, ¿no? Cuáles son los procesos, cuáles son las etapas para diseñar una clase. Entonces, lo primero que te dicen es que cuando tú vayas a diseñar una clase tipo DUA, lo primero que tú tienes que establecer es una meta, un objetivo pensando en todos los estudiantes. Nosotros al planificar clases en el DUA comenzamos siempre por el objetivo, asegurándonos de que sea claro, riguroso. Dice,
pone énfasis en que todos los estudiantes pueden llegar al mismo objetivo. No tenemos un objetivo para que los que son más inteligentes y otro para que los que les cuesta más, ¿no? Y dichas metas deben ser flexibles y no incluir formas en las que y no incluir las formas en que se deben lograr. Entonces, miren, el error cuando uno diseña una clase es que usted piensa que todos los estudiantes son iguales. Seamos sinceros, inclusive aquí cuando nosotros estamos en esta clase, yo pienso que todos ustedes en estos momentos tienen las mismas condiciones. Y miren que el profesor Álvaro, el día de hoy, no ha podido compartir pantalla porque no tiene el computador para... El software se me dañó acá en mi computador en mi casa, pero lo hemos sabido solventar. DUA es que usted tenga previsto precisamente ese tipo de cosas. O sea, si no le funciona algo, usted debe saber cómo le funcionan las cosas, ¿no? Tratar de planear algo que implique que usted esté ya previendo algunas dificultades que puede encontrar en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que vamos a mirar un video, ¿no? Que vamos a hacer el análisis de un video. Todos pensamos de que todos vamos a tener la posibilidad de ver el video, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta cuando diseñamos la clase que hay personas que no escuchan o que tienen problemas de visión. Entonces, ese material que acabamos de escoger no es el adecuado para el trabajo en clase. Entonces, DUA establece esos elementos. El segundo elemento es la evaluación. Entonces dice, hay que reflexionar sobre cómo vamos a saber si el estudiante ha aprendido o no. Una vez formulado el objetivo, hay que pensar cómo saber si el estudiante ha logrado el objetivo, qué es lo que tiene que ser capaces de hacer para mostrar que han aprendido lo que uno quiere que aprendan. Entonces, aquí es bien importante también que ustedes, cada vez que ustedes piensen en ojo, cada vez que ustedes piensen en cómo los estudiantes van a hacer uso de los materiales, van a hacer uso de el aprendizaje, van a aprender o van a captar ciertos conocimientos o aplicar ciertos conocimientos o van a tener una actitud frente al conocimiento, que son las dimensiones de las competencias, las que acabo de nombrar, pues si usted tiene previsto todas estas cosas, también debe tener previsto cómo va a evaluar ese tipo de situaciones. Nosotros siempre también tenemos un error porque siempre evaluamos al final de clases, no evaluamos el proceso. Entonces, aquí nos llama a que tengamos en cuenta que cada momento en clase tenemos que tenerlo previsto para para poder evaluar. Bueno, el tercer punto es definir los métodos y los materiales que pueden ser diversos. Y entonces aquí hay que tener en cuenta que hay unas pautas en DUA para asegurarse que todas las opciones de métodos y materiales pueden superar cualquier barrera de aprendizaje que hayamos anticipado, dice la experta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la clave de DUA son los materiales. Entonces, si yo tengo estudiantes que son ciegos en el aula, entonces yo debería tener braille, tendría que tener guías en braille, tendría que tener auditextos, ¿no? Que les lean los textos. Bueno, si yo tengo con estudiantes que tienen problema de sordera, yo debería facilitar texto y debería facilitar el lenguaje de señas. Entonces hay que buscar eh, videos o hay que buscar textos que tengan las señas del lenguaje de señas, que existe una página de internet donde aparecen materiales para la enseñanza de los niños que tienen problemas de sordera, ¿no? O que son sordos, ¿no? Y también que tienen problemas de mudez, son sordomudos, ¿no?
Esa se llama discapacidad auditiva, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso, hay que saber definir métodos. Y el cuarto elemento es implementar la clase y por último, evaluar lo que hicieron al final con los desempeños de los estudiantes. Entonces, ahí nos está mostrando ya eh, el ciclo de diseño de clase. Entonces, objetivos, se evalúa, se buscan los métodos y materiales, se implementa y se vuelve a evaluar. Entonces, aquí la clave es evaluar, ¿no? Esto es de CAST, ¿no? Esa es los momentos de CAST. Entonces, aquí te explica cómo uno puede establecer los objetivos de aprendizaje y una vez de eso, pues en la parte de abajo te explica cuáles son las barreras de aprendizaje y las pautas para diseñar DUA. Entonces ahí te viene un autor que se llama Levin, destaca la importancia de identificar las barreras de aprendizaje y superarlas con las pautas DUA. Y usted me va a preguntar, ¿y cuáles son esas famosas pautas? Es este cuadrito que usted mira aquí. Entonces, usted siempre para aplicar DUA debe tener en cuenta tres situaciones. Una, las formas de compromiso, ¿no? Aprendices motivados y entusiastas, ¿no? Entonces, siempre debe tener en cuenta eso y es proveer opciones para la autorregulación y proveer opciones para mantener un esfuerzo y la persistencia y proveer opciones para captar el interés de los estudiantes. Entonces, esto me garantiza a mí compromiso. Entonces, siempre que yo vaya a hacer cualquier tipo de actividad, no debo generar que la actividad sea lo último que tú haces, sino que debe garantizar de que tenga fases en el desarrollo de clases. Por ejemplo, si yo les digo a los estudiantes, al finalizar la clase tienen que hacer 10 sumas, 10 multiplicaciones, pues ya la estoy embarrando. Si yo empiezo con hacer unas multiplicaciones al inicio, unas multiplicaciones en la mitad de clase y unas multiplicaciones al final de la clase, estoy dosificando. Esa dosificación y les pongo los trabajos más difíciles o los ejercicios más difíciles al inicio, los más, digamos, menos difíciles al medio y los más fáciles al final, de pronto generó otro tipo de motivación en los estudiantes. Miren que eso muy pocas veces nosotros los preveemos. Entonces, en DUA, uno siempre tiene que tener en cuenta el compromiso. Y para eso tienes que tener en cuenta lo que es la autorregulación, generar pues opciones de esfuerzo, mantener el esfuerzo y siempre tener en cuenta captar el interés. Este cuadrito usted debería imprimirlo y debería tenerlo siempre para aplicar DUA. Porque DUA es aplicar estos tres principios. El primero, el principio de las formas de compromiso. El segundo es las formas de representación. Entonces, proveer opciones para la comprensión, ¿no? Proveer opciones para el lenguaje y la expresión, matemática y símbolos, y proveer la opción para la percepción. Entonces, ¿a qué se refiere lo de representación? Que nosotros nunca debemos trabajar con simplemente texto, sino que debemos siempre a las guías, al material que nosotros diseñemos, agregarle imágenes, agregarle explicaciones y síntesis, cuadros de comparación, de reflexión, cambiarle el esquema al estudiante de que solamente haga lectura de textos, sino que también agregarle imágenes, agregarle fórmulas, agregarle otro tipo de cosas que le permita al estudiante tener en cuenta las representaciones y tener en cuenta los símbolos y signos. Entonces, muy recomendable en todos los niveles de grado, excepto pues obviamente en las maestrías, porque en las maestrías, porque ustedes me van a decir, profe, pero usted siendo duro en DUA, ¿por qué no nos puso un video aquí o no nos puso unas imágenes, unos muñequitos, algo así? No, eso también tengo que decirlo. Cuando, por ejemplo, usted va a socializar su proyecto de investigación,
usted no puede recargar de imágenes la presentación de la socialización porque usted distrae al jurado en imágenes, en fotografías de fondo, en cosas que muchas veces le hacen perder la atención. Pero es porque somos adultos, pero a los niños sí tenemos que motivarlos en las representaciones. Entonces, la recomendación con DUA es utilizar elementos simbólicos dentro del texto que permita que el estudiante, pues obviamente haga una relación simbólica entre las representaciones y el texto que está leyendo. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, sí, porque me dejan hablando solito. Y la última es la prever múltiples formas de acción y expresión. Entonces, esto es bien importante también. ¿Por qué? Porque cuando usted provee opciones para la función ejecutiva, es decir, tener en cuenta pues qué actividades van a hacer, cómo van a comunicar, cómo van a hacer acciones físicas, motrices, de comunicación, usted le ayuda al estudiante a entender. Entonces, muchas veces nosotros, digamos que nuestra expresión corporal es muy pobre. Por ejemplo, en estos momentos, pues ustedes no me ven a mí, pero yo estoy moviendo mi mano, como tratando de hacer énfasis en esto que estoy diciéndoles. Y si usted me mirara a mí al frente de ustedes, pues me mirará que estoy haciendo unas gesticulaciones de la parte física. Es bien importante manejar con los estudiantes esta parte corporal, enseñarles dónde hay que hacer énfasis frente a las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí hay diferentes fases, ¿no? Hay una fase que es la función ejecutiva, donde te dice que hay que guiar las metas, que hay que planificar y desarrollar con las estrategias, que hay que tener una muy buena gestión de la información y los recursos y que hay que mejorar la capacidad de monitorear los progresos. Esas son como las acciones o funciones ejecutivas que tú tienes que garantizar que el estudiante vaya aprendiendo en el desarrollo de las actividades que tú vas dejando. Pero también hay que utilizar múltiples medios de comunicación, hay que usar múltiples herramientas para la composición y la construcción, hay que, hay que utilizar muchos medios para poder garantizar que las personas tengan la posibilidad de comunicar o expresar lo que quieren y construir con fluidez y elocuencia cada nivel de graduados en la ayuda de la práctica y el desempeño. ¿A qué se refiere eso? Pues que usted va mirando en la medida en que van avanzando los estudiantes, debe mirar que hay más apropiación del conocimiento y de la expresión y también del saber, ¿no? En la aplicación del conocimiento. ¿Por qué? Porque formar por competencias implica que las personas vamos cambiando también nuestra madurez mental y también nuestra madurez psicológica. Entonces tenemos que enseñarles a los chicos a apropiarse, a que dejen de ser temerosos al comunicar, al querer decir, al querer preguntar. Todavía tenemos problemas de eso en nuestras aulas de clase. Muchas veces nuestros niños no pueden expresar lo que quieren o lo que sienten o lo que piensan porque tienen todavía esa situación de el cohibido. No le damos los espacios para que expresen. Entonces, por eso es importante brindarle esos espacios para que el estudiante pueda expresar libremente lo que piensa. Y finalmente, las opciones para la acción física, ¿no? Entonces, ahí hay unas modalidades de respuestas físicas, hay unos medios de navegación, hay unos accesos a las herramientas de tecnología que pueden ayudarle. En estas acciones de acción física, pues últimamente la estrategia que más estamos utilizando en el aula de clase con los jóvenes es Design Things, ¿no? Es diseño de ideas, donde los niños prototipan, ¿no? Hacen prototipos de diferentes proyectos
que pueden ser no solamente proyectos tecnológicos, porque cuando uno habla de STEAM o STEAM, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de estrategias o de enfoques educativos, o cuando uno habla de design thinks o diseño de ideas, o habla de aprendizaje basado en retos, el estudiante tiene que sacar un prototipo, tiene que sacar un objeto, una maqueta, algo que tiene que mostrar, algo que debe explicar, algo que debe presentar. Y esa construcción no la hace en casa, ¿no? No es como lo que nosotros venimos viviendo tradicionalmente, que es que el profesor les dice, para la próxima semana me tienen que elaborar una maqueta de la célula. Ese es un error. El profesor tiene que construir la maqueta con los estudiantes en el aula de clase. La tarea hay que hacerla en clase. Nosotros estamos acostumbrados a dejar la tarea para la casa. ¿Y quiénes son los que hacen las tareas en casa? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan ustedes quiénes son? Pues imagínense, los que siempre hacen las tareas en casa son nada más ni nada menos que los padres de familia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con otra dinámica. Bueno, esto es la parte de DUA. Entonces, ténganlo en cuenta. Es muy chévere y yo los invito a que lean, a que aprendan un poquito más de DUA. Aquí pues les he colocado una página de internet donde habla sobre la aplicación de DUA, no sobre la teoría de DUA, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, que es que yo soy consciente de que usted como profesor siempre me va a o va a decir, profe Álvaro, nosotros queremos aprender es cómo se hace, no queríamos aprender la teoría porque la teoría la podemos encontrar en internet. Pues sí, aquí les explica cómo se hace, entonces ténganlo en cuenta, pero voy a ir más allá, entonces pueden cerrar ahí y pueden ir a un simulador DUA. Entonces aquí van a entrar a una página web. ¿No? A un simulador, tal como el que manejamos la vez pasada. ¿Se acuerdan ustedes cómo trabajamos la clase pasada? El simulador. Eso, entra al simulador, eso. Y maximiza esa ventana. Eso, muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, tengan en cuenta que cuando uno, pues aquí también, igual que el simulador de la vez pasada, de cómo funciona el cerebro, cómo aprende nuestro cerebro, con los tres momentos, pues aquí están los 5 pasos para diseñar pues una lección DUA. El primero, establecer una meta objetivo que sea flexible. El segundo, una evaluación, cómo sabemos si están aprendiendo los estudiantes. El tercero, definir métodos y materiales diversos. El cuarto es implementar la clase de ejecución. Y el quinto es evaluar el final y el diseño de un nuevo objetivo. A partir de eso, pues nos dan los principios DUA. Entonces, si tú le das clic ahí en el uno, dale clic ahí en el uno, pues ahí te aparece los momentos de activar las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, crear aprendices motivados y entusiastas. Entonces, cómo se capta el interés, optimizando opciones individuales de autonomía, minimizar amenazas y distracciones, el mantener esfuerzos, persistencia, resaltar la relevancia de las metas, los objetivos, promover la colaboración y la comunicación, y en la autorregulación, pues las habilidades para enfrentar desafíos y desarrollar la autoevaluación y la reflexión continua. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo les deje una actividad tengo que pasar por esos pasos, o sea, tengo que motivarlos, tengo que mantener el esfuerzo y al mismo tiempo tengo que hacerlos que se cuestionen los estudiantes sobre qué ha sido lo fácil, qué ha sido lo difícil en la clase, cómo resolvieron los problemas, qué dificultades tienen al resolver los problemas. Eso lo tengo que mantener siempre
como uno de los compromisos en las redes afectivas. Vamos a la segunda, que es las formas de representación. Entonces, recuerden, primero son las formas de compromiso, después son las formas de representación. Entonces, aquí te dice que el objetivo neurodidáctico es activar las redes de reconocimiento, el aprendizaje, crear aprendices conocedores e ingeniosos. Entonces, la percepción, ofrecer opciones en la modalidad de entrega, visual, auditivo, y personalizar la visualización. Entonces, mire que si ustedes se han dado cuenta, este material es solamente que lo manejan ustedes, no lo maneja, no es un material que es universal. Este es solamente para los estudiantes de maestría. Esto no lo ha visto nadie más. Esto es suyo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que yo estoy trabajando con ustedes un material que es para ustedes. No, no es general. No, no tengo que aquí hacer adaptaciones porque sé que esto usted lo está entendiendo por las lecturas previas que hemos hecho. ¿Listo? Lenguajes y símbolos, aclarar el vocabulario, síntesis, estructura, apoyar decodificación y notaciones y símbolos. Entonces se están dando cuenta que muchos de los objetos de aprendizaje, de los materiales que nosotros hacemos, de las guías, ahora ya tienen símbolos, ya tienen diferentes elementos con los que uno puede explicar al estudiante, miren, por ejemplo, aquí hay un bombillo, dice uno, o sea que aquí nos está invitando a que pensemos, a que hagamos reflexión, aquí hay un cuadrito, en este cuadrito nos está diciendo que hay que hacer esto, que dibujemos. Entonces, uno en la medida en que va explicándole al niño los procesos de aprendizaje y lo va introduciendo en diferentes tareas de una manera mecánica, el niño va aprendiendo a utilizar esos espacios o esos elementos que tú utilizas en la clase para que él vaya aprendiendo de otra manera, a través de representaciones o a través de expresiones. Bueno, y viene la comprensión, que es activar los conocimientos previos, guiar el procesamiento de información y la visualización y generalización. Entonces recuerden que nosotros teníamos memorias de evocación, memorias de conceptos, memorias, ¿se acuerdan? Lo que aprendimos en el encuentro pasado, que eso hace parte de la forma como en el cerebro nosotros manejamos las memorias. Entonces, a veces nosotros evocamos las cosas por diferentes situaciones. Por ejemplo, yo en estos momentos les digo que cierren los ojos y que piensen en un cafecito calientico y con ese olor característico del café. Yo estoy evocando en ustedes una forma de representación de un café calientico, ¿no? Y yo creo que más de uno ahorita que le hago hacer eso ya le dio ganas de tomarse un café. Mire, eso es neurodidáctica, eso es manejar la parte del lenguaje, eso es el neurolenguaje. Le estoy mandando señales a su cerebro para que usted evoque un momento, evoque a través de una representación en su cabeza una necesidad, que es tomar café. Mire, en ningún momento yo le estoy mostrando a usted el café, pero ya le está dando ganas de tomarse un cafecito. ¿Listo? Eso uno lo utiliza mucho en neuroeducación, en neurodidáctica. Bueno, comprensión, activar conocimientos previos y guiar procesamientos de información, visualización. Vamos a la tercera, que es las múltiples formas de acción y expresión en redes estratégicas. Entonces, aquí tenemos el objetivo neurodidáctico, que es activar las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, crear aprendices estratégicos dirigidos a la meta, ¿no? La acción física, pues, es ofrecer formas para personalizar la respuesta física alternativa para la navegación y el acceso a la herramienta. La expresión de comunicación, usar múltiples medios para la comunicación y la composición, texto, voz, video, etcétera, ¿no? Y lo otro, la función ejecutiva, ¿no? Guiar el establecimiento de metas, facilitar la gestión de la información y monitorear el progreso.
yo en esta parte de la acción física, la expresión y comunicación y la función ejecutiva, me pongo a pensar cuando uno es, cuando uno lleva a los chicos a una salida de campo, pues uno en una salida de campo no está con los primeros, sino que se ubica en la parte final para guiar y orientar a los chicos, guiar y orientar a los chicos en diferentes momentos de esa salida afuera. Y uno va con ellos, pero va hasta desde el último, ¿sí me entienden? Nunca va con el primero y deja rezagados a los niños en el camino, porque sabe que se le puede complicar la existencia a uno donde se le llega a perder un chico. Entonces uno como que intenta llevarlos a todos al mismo tiempo o al mismo ritmo. Claro, uno se les van a adelantar, pero él les va diciendo, bueno, espérenos ahí, tranquilos que vamos llegando. Y yo me pongo a pensar que uno en clases es igual. O sea, en clases uno orienta y lleva a los chicos a un ritmo y los niños y los jóvenes tienen que ir aprendiendo de a poco en poco cómo van pasando por esas fases. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho como la retroalimentación de los momentos de los principios DUA y la neurodidáctica, entonces vamos al simulador de clases DUA. Entonces miren que aquí dice meta, que todos los estudiantes puedan, ¿no? Analizar críticamente un texto argumentativo. Estrategia DUA Neuro, asegurar que el objetivo no incluye el cómo, no incluyas el cómo. Escribir un ensayo de 5 párrafos. Entonces, eso es lo que uno no debe hacer, ¿no? En el objetivo no debe uno colocar el cómo, ¿no? El objetivo debe ser como muy general. Entonces, ¿a alguno de ustedes le gustaría establecer un objetivo para una clase? Y yo le digo si está bien elaborado o no. ¿Qué objetivo? A ver, alguno que me quiera decir un objetivo de una clase. Un objetivo de una clase. ¿Están ahí? Sí, profe. A ver, dígame uno. Bueno, reconocer las características principales del sistema circulatorio en vertebrados e invertebrados. Le estoy leyendo de una clase que preparé para Ujú. la semana esta que estoy trabajando. Reconocer las Listo. características principales del sistema circulatorio en vertebrados e invertebrados, diferenciando sus partes y funciones para comprender la importancia de este sistema en la vida de los seres vivos. Perfecto, perfecto. Mira que tú no dijiste el cómo, solamente has dicho lo que quieres, ¿no? De identificar los vertebrados y los invertebrados para reconocer una característica de los seres vivos. Punto. En ningún momento dices a través de los, digamos, dibujos o de la visita al museo, no. Tú siempre das un objetivo general, ¿no? Eso está muy bien diseñado. Ese objetivo te sirve para hacer DUA, mira, está muy bien elaborado, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos de este objetivo que acaba de decirnos la compañera? Pues que en ningún momento yo necesito decir el cómo, ¿ya? Porque si yo pongo el cómo, ¿no? El problema es que ya desde ahí empiezo a desmotivar al estudiante. Porque hay estudiantes que les gusta escribir, hay estudiantes que les gusta dibujar, pero hay estudiantes que no les gusta dibujar.
Y si yo hubiera dicho a través de los dibujos de los esqueletos y a través de los dibujos de los animales invertebrados, pues yo ya le estoy quitando la motivación al estudiante. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no es duda el colocar el cómo? Bueno, démosle paso siguiente. ¿Está claro el paso de establecer objetivo? ¿Alguna duda ahí? No, señor, claro. Démosle clic en paso siguiente. Entonces, des en cuenta que en este paso siguiente eh, vamos a, vamos pues a tener en cuenta la evaluación. Entonces dice, los estudiantes deben demostrar su análisis, ¿no? Opciones pues de evaluación, la presentación oral, un mapa conceptual digital, un ensayo escrito breve. Miren, tres formas diferentes pues de presentar el objetivo. En tu caso, ¿cuáles serían las formas de evaluar el aprendizaje de acuerdo a ese objetivo de aprendizaje que tú leíste anteriormente? ¿Cuáles serían? ¿O cómo evaluaste? ¿O cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar que los estudiantes aprendan a identificar los animales vertebrados o invertebrados como una característica de los seres vivos? Bueno, o sea, la evaluación pues debe ser de forma permanente y continua en el proceso de aprendizaje que se está dando en la clase, ¿cierto? Entonces, de pronto, hay una evaluación que es formativa y una evaluación que es sumativa, pero usted me está preguntando la forma que voy a evaluar en qué sentido. Sí, sí. ¿Cómo yo evidenciaría que los estudiantes están aprendiendo? Por ejemplo, acá si tú te lees ahí te aparece que vas a hacerles una presentación oral, un mapa conceptual, digital, un ensayo escrito. Tú también podrías decir, les voy a dejar que hagan unos dibujos, que seleccionen a través de un juego de relación. En un lado pongo los animales vertebrados, en otro pongo los animales que tienen los esqueletos y que hagan unas relaciones entre animales. Esto se llama juegos de representación, que lo voy a hacer a través de juegos. Otro es que voy a hacer que escriban un cuento de la importancia de tener huesos y la importancia de no tener huesos, cuál es la diferencia, ¿sí? Mira que yo estoy creándome ya tres actividades, tres formas de evaluar. Bueno, profe, en el plan de clases que aquí lo tengo casualmente abierto, lo primero que hice fue hice una retroalimentación de qué eran los animales vertebrados e invertebrados para entrar al Ok. tema del sistema circulatorio en esos animales. Y lo hice a través de un mapa conceptual que les proyecté a los niños, para luego presentarles unos videos, les presenté dos videos de estos sistemas circulatorios. ¿Qué elaboramos? Elaboramos un mapa comparativo entre todos, entre los estudiantes y mi persona. Elaboramos un mapa comparativo de las diferencias y las semejanzas del sistema circulatorio tanto en Eso. Entonces, invertebrados y mira, vertebrados. esa es la primera forma de evaluar, la de crear el mapa de vertebrados e invertebrados. ¿Ya? Y no sé si es un mapa parlante, o sea que los chicos graban voces y van colocando y van explicando, o haces un mapa gráfico, listo, no importa, pero ya tienes una forma de evaluar. Las otras dos cosas que tú me has dicho son las tareas que hace uno como maestro. Recuerda que el centro de las actividades de aprendizaje son los estudiantes. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cómo vas a evaluar? Es a los estudiantes. Entonces, tú me tienes que decir, profe, ellos van a elaborar pues los mapas en esto, va a haber una representación de,
vamos a hacer una representación de los animales vertebrados e invertebrados para que saquen conclusiones. Vamos a mirar unos videos y en los videos van a sacar ellos van a clasificar los animales a través de ese video, cuáles son vertebrados y cuáles son invertebrados, a través de un juego. Listo, yo ya entiendo. Entonces vas a entrar a EducaPlay y en EducaPlay vas a meter el video y les va a aparecer un jueguito para seleccionar cuáles son vertebrados y cuáles son invertebrados. Eso es fácil. Eh, son formas, son formas. Pero vas muy bien, vas muy bien. Bueno, dale clic en paso siguiente porque nos vamos a materiales. No sé si ahí hay alguna pregunta hasta ahí. No, señor. Bueno, aquí viene una cosa bien interesante. Dice, en dice, se ofrece el texto en el formato PDF, en audiolibro, podcast, un video animado, resumen. La estrategia dúo neurorepresentación, pues, manifiesta de que hay que utilizar múltiples medios para la percepción auditiva y visual, para activar las redes y reconocimientos. Entonces, aquí aparecen unos materiales DUA que uno le puede pedir al computador que le sugiere, pues ahí hay unas sugerencias de qué medios, de acuerdo al objetivo, yo puedo utilizar. Tú ya los mencionaste algunos, ¿no? Videos, que vas a manejar videos, que vas a manejar una cartelera, que vas a manejar, de pronto vas a manejar un teatrino, vas a manejar, bueno, son diferentes formas. Lo que yo siempre les pido a los profes es que ustedes deben tener en cuenta que los materiales deben ser diversos, pero también los espacios deben ser diversos. Estamos muy acostumbrados a trabajar en el aula de clase, ¿no? Yo también recuerdo a Estanislao Zuleta cuando él hablaba de las jaulas de clase, ¿no? Él hablaba de las prisiones. Y pienso que nosotros los maestros no hemos entendido lo que es trabajar en el aula, porque siempre cuando yo les digo, mire, ¿cómo usted está trabajando en el aula? Usted se va directamente al salón de clases, pero realmente nosotros tenemos toda la institución educativa para trabajar con nuestros estudiantes. Y siempre optamos por utilizar el aula de clase de forma tradicional, que es que, pues yo voy dictando en el tablero, voy escribiendo en el tablero las tareas, voy mostrando los afiches, voy mostrando las diapositivas, porque a veces pensamos que porque utilizamos computador, PowerPoint y un monitor o eh, video BIM, pensamos que nosotros estamos haciendo uso de las TIC y eso no es uso de las TIC, eso es uso de, de un reproductor de video nada más, pero no es utilización de TICs, porque las TIC son más complejas. Entonces, cuando ustedes me mencionan a mí o cuando ustedes escriben en sus materiales que utilizan materiales diversos, yo me hago me preocupa porque muchas veces usted utiliza los materiales más no los espacios. Yo aquí sí les hago un llamado a ustedes a que una institución educativa es grande y que hay muchas cosas que nosotros debemos manejar. Y yo entiendo que muchas veces, porque hay diferentes tipos de institución, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Liceo de la Merced Maridías, porque yo fui profesor 10 años en un colegio y yo recuerdo que yo era un profesor loquísimo, ¿no? La verdad que todavía recuerdan algunas hermanas que fueron rectoras mías lo loco que era. Eh, yo, por ejemplo, acostumbraba cuando enseñaba geometría, porque yo soy el profesor de informática y pues tengo conocimiento de matemáticas. Entonces, yo recuerdo que a mí me dieron una materia que llamaba geometría. El grado sexto, me tocaba enseñar grado sexto, geometría. Y a mí se me ocurrió un día llevarlas a las chicas a la cancha de básquet y que se ubiquen en unos puntos en la cancha de básquet y que hagan lanzamientos
y yo demostrarles a ellos lo importante de la geometría en el deporte, explicándoles que cuando uno tiene ángulos de medición, puede perfectamente insertar pues el balón en la cesta. Y hacíamos mediciones y aplicábamos el teorema de Pitágoras. Bueno, hacíamos muchas cosas con las chicas en la cancha de básquet. Y yo recuerdo que alguna vez, pues claro, las chicas en una cancha de básquet, algunas se ponían a jugar, otras empezaban a medir, mientras unas estaban jugando con el balón, otras estaban midiendo, otras estaban en otra parte. Pues si usted miraba una clase mía y usted era coordinador académico, coordinador de convivencia, usted decía, esa clase es un desastre. Ese tipo las tiene a las chicas regadas. Eso, mejor dicho, es una clase de fracaso. Y yo recuerdo que se acercó una hermana, ¿no? Una hermana que era coordinadora y llegó y se me acercó y me dijo, profe Álvaro, perdone que le tenga que decir esto, pero mucha indisciplina. En su clase no hacen mucho ruido. Entonces yo le digo, pero hermana, es que están tomando medidas, están jugando, están. Pero entonces decía ella, pero ¿qué clase es esta? Es clase de geometría. Bravísima. No, dijo, es que la geometría no se aprende así. La geometría se aprende en un cuaderno cuadriculado donde usted dibuja y coge ángulos y maneja el compás y todo, pero la geometría no se aprende en una cancha jugando. Entonces yo le dije, hermana, venga, permítame y pregúnteles a los grupos qué están haciendo. Entonces, cuando iba pasando por cada grupo, ella miraba que las niñas estaban tomando medidas, que estaban haciendo dibujos, que estaban haciendo diferentes actividades, y eso le llamó mucho la atención a la hermana. Y decía, Álvaro, yo no sabía que usted enseñaba de esa manera. Y estoy hablando del año 1600, les cuento. Yo llevo 28 años trabajando con las hermanas, 10 años trabajé en el colegio y 18 años trabajando con la universidad. Por allá en el año 2000, por allá estuve yo trabajando en el colegio. Imagínense, desde el año 2000 yo trabajaba este tipo de cosas. Entonces, los medios, los materiales, todas estas cosas invitan a que uno cambie las formas. Ahora, yo soy muy crítico y la neuro sacó un mito, o mejor dicho, hay un neuromito que son los estilos de aprendizaje. Yo no estoy muy de acuerdo con el profe que utiliza la música para enseñar un tema. Profe Álvaro, ahí sí me dejó loco. ¿Cómo así? Es decir, que usted, por ejemplo, va a enseñar en geometría el teorema de Pitágoras y se inventa una canción que es que el teorema de Pitágoras, que ni sé qué ni sé cuándo, que el cateto adyacente, que el cateto opuesto, que ni sé qué, que la hipotenusa, y se inventó una canción. Les hizo cantar a las niñas, les hizo cantar a los niños, los puso a dramatizar. Y la pregunta mía es, ¿el estudiante sabe aplicar el teorema de Pitágoras? Profe, Entonces, pero es que eso va a depender también el tipo de tema que nosotros vamos a enseñar, o sea, va a depender. O sea, sí, hay, la música, o sea, sí se puede utilizar, pero dependiendo del tema que vamos a realizar en la clase y el área que vamos a trabajar con ellos. perfecto, pero tienes que tener en cuenta el resultado de aprendizaje que vas a obtener, el objetivo por el cual tú diseñaste. El objetivo, en este caso, mira, por ejemplo, yo te digo, ¿qué actividad vas a realizar tú para enseñarles a los chicos y qué materiales vas a utilizar? Entonces tú me dijiste, voy a utilizar un mapa y en ese mapa van a hacer la comparación de animales vertebrados e invertebrados. Pero, profe, a mí se me ocurrió, les voy a meter la canción de los animales vertebrados e invertebrados. Bueno, perfecto. Métale la canción y canten, pero ojalá esa canción tenga una razón de ser, no que sea por rellenar ahí el cuento ajá, bien guapachosos ahí, y que de repente el niño, yo le pregunte,
¿cómo les fue en la clase? ¿Qué aprendieron? Y que me digan, no, aprendí a cantar los vertebrados y los invertebrados. Y yo le digo, ¿qué es un invertebrado? ¿Qué es un vertebrado? Y él me dice, no, no tengo ni idea. Entonces quiere decir que usted hizo un activismo. O sea, ahí está la diferencia entre construir actividades y hacer activismo. Esa reflexión tienen que hacerla siempre cuando ustedes hagan cosas que de pronto no suman al aprendizaje del estudiante. Y usted me va a decir, ah, no, es que estoy haciendo una clase DUA. No, está haciendo una clase que si usted se la está inventando, pero lo que usted tiene que tener en cuenta es el aprendizaje, la efectividad del aprendizaje. A veces nosotros hacemos una cantidad de actividades en clases y de 10 actividades que hacemos en clase, solamente 3 fueron efectivas para el aprendizaje de los niños. De 10, solamente 3. Y uno se da cuenta, cuando uno les pregunta a los chicos después de cada actividad, por eso es importante la evaluación procesual, porque después de actividad uno les va preguntando qué aprendieron, qué no les gustó, qué les disgustó, qué no entendieron. En la medida en que uno les va preguntando este tipo de cosas, los estudiantes van soltando cosas que uno dice, y hay algunos estudiantes que te dicen, profe, lo que pasa es que yo me distraje. Es que cuando me dijeron que tenía que hacer esto, yo pensé que tocaba hacer esto y no había sido eso. Y es que muchas veces nosotros confundimos a los estudiantes, ¿no? Los confundimos con las actividades que a veces no son tan producentes. Por ejemplo, yo les digo en esta clase de vertebrados e invertebrados que me elaboren un ensayo sobre los vertebrados y los invertebrados. Yo digo, ¿esa actividad suma? Si realmente lo que yo tengo que identificar son cuáles son los animales vertebrados y los invertebrados y cuáles son las características de los vertebrados y los invertebrados. No tendría yo por qué escribir un ensayo con buena gramática, o un poema sobre los vertebrados y los invertebrados. No veo yo esa actividad que cuadre en ese tipo de actividad. Sí me hago entender ahí, en esta parte. Sé que para muchos esto que estoy diciendo no les gusta mucho, porque yo a veces piensa como si uno les estuviera quitando su creatividad en el aula de clase, pero es que usted tiene que ser efectivo, porque el niño tiene que aprender, y perdóneme, tiene que aprender unos DBA, unos estándares básicos, unos conceptos básicos, ¿sí? Bueno, hay espacios para otro tipo de cosas que también podemos brindarle en la educación a los chicos. Eso sí también, ¿no? Bueno, vamos al siguiente paso, a la implementación. Entonces, miren que aquí la implementación se inicia con una pregunta generadora que debe activar la curiosidad, ¿no? Miren una cosa bien interesante. Se da tiempo para trabajar individual o en parejas. Estrategia dura neuro, compromiso. Minimizar amenazas, trabajo flexible, captar el interés, debate inicial, para fomentar redes afectivas. Entonces, nosotros cuando vamos a implementar la clase, debemos partir siempre de una pregunta generadora o debemos partir siempre de un reto. A los niños de este siglo no les gusta que uno les imponga los contenidos. A ellos les gusta que uno los provoque. Entonces uno debe provocar el conocimiento, debe provocar o evocar el conocimiento y frente a ellos los chicos les encanta dar solución a ciertas situaciones y también darles la posibilidad de que, porque hay cosas que uno puede trabajar individualmente, pero hay otras que son colectivas. Hay otras que son colectivas, hay otras que implican que uno, pues, de alguna manera, eh, en esto que les digo de parejas, de trabajar en equipo, de hacer este tipo de situaciones, pues los estudiantes escojan con quién quieren trabajar. A veces es necesario que uno eh, distribuya a las parejas para que no siempre sean los mismos y tengan la posibilidad de conocerse y también para evitar el bullying, ¿no?
y este otro tipo de situaciones que tienen que ver con la convivencia y tienen que ver con la relación entre las personas, lo interpersonal, porque eso también ahora influye. Lo emocional, con quién trabajo, con quién no trabajo, con quién hago, quién me quiere, quién no me quiere, quién me afecta, quién no me afecta. Esas cosas yo las tengo que saber manejar muy bien. Entonces, cuando yo implemento una clase, yo debo tener control siempre de algunas situaciones del ambiente, pero no solamente desde el ambiente, desde el trabajo, sino también tengo que tenerlo en cuenta desde la parte afectiva, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Entonces vamos al paso siguiente, ¿no? Vamos al paso siguiente. Y el paso siguiente, pues, es la observación, ¿no? Digo, la evaluación final y un nuevo, pues, y construir un nuevo objetivo de aprendizaje para el siguiente tema. Entonces, aquí tienes que tú tener en cuenta, pues, que hay que hacer la observación, el 80% de los lograron el objetivo de analizar críticamente el texto, el 20% demostró dificultades para generar argumentos propios, la estrategia no aumentar la retroalimentación orientada a la maestría, nuevo objetivo, diseñar argumentos originales y bien fundamentados. Entonces, miren, eh, aquí pues nos está dando como unos elementos para que tengamos siempre en cuenta que hemos logrado. Y aquí yo estoy manejando porcentajes y es muy importante en la evaluación tener en cuenta cuánto ha sido mi efectividad en el curso, con quién logré y con quién no logré. Usted está en tercer semestre, ya me imagino que está aplicando los instrumentos de recolección de información de sus proyectos de investigación. Algunos lo están diseñando, otros ya los van a aplicar, otros pues ya van a sustentar su propuesta de investigación dentro de poquito y ya los van a aplicar sus instrumentos de investigación y van a diseñar alguna propuesta o van a trabajar su propuesta pedagógica. Y entonces aquí viene una situación. ¿Cómo yo sé que mi propuesta pedagógica es efectiva o no es efectiva? ¿Cómo yo sé que lo que yo acabo de diseñar sí ha servido o no ha servido? Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú sabes que tus estudiantes al final de la semana, cuando tú trabajaste sobre los animales vertebrados e invertebrados, sabes que el estudiante aprendió o no aprendió? Pues tú me puedes decir, profe, yo les dije, saquen una hojita y les hice unas 3 preguntas y me fue de esta manera. Listo, esa es una pregunta, ese es un tipo de evaluación que se llama evaluación de lápiz y papel, pero no lo es todo. O sea, hay diferentes formas de evaluar, pero uno tiene que darse cuenta hasta qué tanto logró con los estudiantes frente a la propuesta de aprendizaje que uno les, les implementó. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, hay una nota. Dice, el DUA es la implementación práctica de la neurodidáctica. Cada principio se alinea con la red cerebral. Compromiso es la parte afectiva. Se relaciona con la emoción y la motivación. Representación es el reconocimiento. Se relaciona con la percepción y el lenguaje. Y la acción y expresión es estratégico. Se relaciona con la planificación y la función ejecutiva. Entonces, en la próxima clase vamos a aprender sobre las funciones ejecutivas, vamos a aprender sobre los neurotransmisores, sobre toda la parte de cómo funcionan estas cosas y cómo uno activa la parte cerebral para trabajar en clases con los estudiantes, ¿no? Y también para nosotros mismos cuando estamos, pues, queremos tener una mayor capacidad de comprensión en nuestra parte cerebral. Muchas veces nosotros llegamos de trabajo cansados y más encima tenemos que escuchar al profe Álvaro y eso pues cansa. Yo los entiendo. Sí, claro que cansa. ¿Sí? Y usted está cansado, está agotado. Entonces, ¿qué sería bueno, profe, para eso? Pues mi esposa me ha enseñado que es psicóloga
que cuando uno va a meter algún reto de pensamiento, alguna cosa, es bueno un chocolatico. Un chocolatico lo activa a uno, le activa la parte emocional y la parte neuronal y lo activa pues para seguir en las actividades. Es bueno un dulcecito lo ayuda a uno, lo reactiva, ¿no? Ahí si tienen un dulce a mano, pues bueno, la próxima semana les enseño algunas cositas de esas, ¿listo? Bueno, preguntas sobre el simulador. ¿Sí lo aprendieron a manejar? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Entonces, pues ese es el simulador de clase para que usted lo tenga, ¿no? Muy interesante, ¿cierto? Bueno, pues salgamos. Yo les recomiendo en el material complementario van a encontrar un librito que es el libro 3 de neuroeducación, que es excelente, muy bueno, se lo recomiendo. Si es pesadito, es de no sé cuántas páginas, son 217 páginas, pero yo les digo una cosa, yo todo lo que he enseñado en esta clase lo he sacado de aquí, de este libro. Todo, todo. Les recomiendo, el librito es muy, pero muy bueno. Es excelente este librito, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso, cuando tengan tiempo, lo leen y lo miran. Bueno, preguntas para el conversatorio de neuroeducación. Entonces, aquí, en ese foro, si usted le da clic a ese foro les va a presentar a ustedes, ¿no? Utiliza este espacio para escribir preguntas, para hacer reflexión de cómo puedo diseñar una clase en función de la aplicación de la neurodidáctica. Entonces, aquí les recomiendo pues que ustedes utilicen estas preguntas, añadan un nuevo tema y hagan las preguntas sobre neurodidáctica, sobre cómo funciona, cómo aplicaría para tal clase, ¿sí? Ya voy a borrarles estos porque estos son de los anteriores, ¿no? Pero ya les voy a colocar solamente los suyos. ¿Listo? Bueno, este es y esas preguntas las voy a tener en cuenta para el próximo encuentro. Y aquí viene la actividad. Entonces, mire, salgan y aquí van a tener estudio de casos. Y en estudio de casos, pues ustedes miren, primero que todo, ¿cuándo arranca esto? Arranca desde el día de hoy. ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 22 de octubre. Les he dado un más tiempito. Pero si ustedes requieren un poquito más de tiempo, pues yo les doy más tiempito. Miren que aquí aparece resultado de aprendizaje, analizar casos de aprendizaje para aplicar la estrategia con enfoque en neuroeducación y diseño DUA. Lea el artículo sobre neuroeducación aplicada a la pedagogía activa, es una mirada desde Mendiogotti. O sea, miren, ya. Revisa la página web cómo aplicar el diseño universal. Escoja un nivel de escenario con un problema y una estrategia de neuroeducación DUA y elabore un proyecto de aula para la solución de un problema con un enfoque en neuroeducación DUA, teniendo en cuenta las orientaciones del profesor. Entonces, miren, aquí está la actividad 2, usted la despliega, ¿no? Bueno, ahí, eso. Entonces, ampliemos un poquito ahí y veamos qué nos dice esa actividad 2. Bueno, entonces la actividad dice desarrollo de la actividad 2. Primero, lea el artículo sobre neuroeducación aplicada a las pedagogías activas, una mirada desde Mediagotti. Revisa la página cómo aplicar el diseño DUA. Ahí está la página de web que la miramos hace un ratico. Escoja un nivel de escenario de problema o estrategia en neuroeducación y DUA y elabore un proyecto de aula para la solución de un problema con un enfoque en neuroeducación y DUA, teniendo en cuenta las orientaciones del profesor. Entonces, aquí hay 3 casos. El primer caso es el caso de la educación preescolar.
En un aula de preescolar, varios niños muestran dificultades para mantener atención durante las actividades grupales. Esto afecta a su participación y al aprendizaje, ya que tienden a distraerse fácilmente y no completan las tareas asignadas. Solución: la estrategia de neuroeducación: implementar actividades basadas en el juego que estimulen la atención y la concentración. Por ejemplo, utilizar juegos de memoria, actividades de búsqueda de objetos que requieran atención sostenida. Aplicación del DUA: crear un entorno de aprendizaje flexible donde los niños puedan moverse, explorar diferentes estaciones de actividades. Esto puede incluir áreas para juegos tranquilos y estaciones de arte, áreas para juegos más activos. Además, proporcionar materiales variados que permitan a los niños elegir actividades que sean de su interés. A eso, o sea, si tú coges ese escenario, tú tienes que crear una clase, así como la que estaba hablando la profe. Entonces, primero tú tienes que crear el objetivo de la clase, después tienes que mirar cómo vas a evaluar los aprendizajes, después tú tienes que determinar las actividades y los materiales que vas a utilizar, después tú tienes que colocar cómo vas a implementarlo, en qué espacios vas a implementarlo, cómo vas a trabajar y finalmente cómo vas a evaluar todo el proceso. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, usted puede escoger este primer escenario que es la educación preescolar, pero también, o educación básica, ¿no? Pueden coger un curso de educación básica. Por ejemplo, la compañera que acabo de leerme, ¿se acuerdan? Una compañera que me leyó el plan de clase, puede coger su plan de clase y ponerlo en esto y puede aplicar DUA. Bueno, segundo escenario. Miren, segundo escenario. El problema: en una clase de matemáticas de secundaria, algunos estudiantes tienen dificultades en comprender conceptos abstractos y resolver problemas matemáticos. Esto se refleja en su bajo rendimiento de evaluación y su falta de motivación para participar en la clase. Solución: neuro y DUA. Estrategia neuro: utilizar técnicas de aprendizaje basadas en el cerebro, como el uso de analogías, ejemplos del mundo real para hacer conceptos matemáticos más concretos y relevantes. También incorporar actividades que involucren movimiento, manipulación de objetos para activar diferentes áreas del cerebro. Aplicación DUA: ofrecer múltiples formas de representación de la información, como videos explicativos, diagramas, modelos físicos. Además, proporcionan diferentes opciones de expresión y participación, como el trabajo en grupo, proyectos individuales y el uso de tecnologías para resolver problemas. Entonces, miren, aquí ya les estoy diciendo, miren, qué es lo que hay, ¿sí? Aquí ya les estoy diciendo, ¿sí o no? O sea, ya les estoy dando el problema y le estoy dando una solución. Ahora lo que usted tiene es que crear el plan de clase. ¿Listo? Y el tercer momento es educación superior. En un curso universitario de introducción a la psicología, algunos estudiantes tienen dificultades para recordar y aplicar los conceptos teóricos en situaciones prácticas. Esto afecta su capacidad para analizar casos y participar en discusiones en clase. Solución con neuroeducación DUA. Entonces, pues la estrategia de neuroeducación es incorporar actividades de aprendizaje activo como debates, simulaciones, que permitan a los estudiantes aplicar conceptos teóricos y conceptos prácticos y también utilizar técnicas de repetición espaciada y pruebas frecuentes de mejora para la retención de información, ¿no? Yuri, ya no estás presentando, ¿no? Listo, aplicación del DUA. Entonces, aquí te dice que se puede proporcionar múltiples recursos de aprendizaje como lecturas, videos, podcasts, que permitan a los estudiantes acceder a la información. Y también puedes trabajar pues la evaluación con ensayos, proyectos y presentaciones que permitan a los estudiantes mostrar sus compromisos en diferentes. Entonces, estos escenarios se ilustran la neuroeducación y DUA y pueden ser utilizados para abordar problemas de aprendizaje en diferentes niveles educativos, creando entornos de aprendizaje más inclusivos y efectivos para todos los estudiantes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación frente a este ejercicio que les estoy planteando a ustedes, chicos?
que escojan uno de esos escenarios para educación básica, para educación media, para educación superior. Escojan uno de esos y a cada uno de esos diseñenles un plan de clase con los 5 pasos que hemos visto del plan de clases. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Lo pueden hacer en cualquier formato. Profe, o sea, solamente escogemos un problema. Sí, uno de los escenarios. Y al escenario le diseñan una clase DUA con neuro. Cualquier tema. Cualquier tema. Por ejemplo, usted ya tiene uno, ¿no? Me estaba diciendo el de Sí, los... señor. Puede escoger ese mismo tema y diseñarlo y puedes pasar algunas actividades de tu plan de clase. Ok, profe. ¿Es individual? Es individual, pero si ustedes quieren hacerlo, lo podemos hacer en Vinas. Ok, profe. O sea, no tengo problema que lo hagan individual o en Vinas, Listo, profe. pero sí quedó entendida la tarea. Sí, señor. Sí, aquí ya van mirando que hay una dificultad adicional, pero ya por lo menos, pues no sé si mis otros compañeros les han enseñado a diseñar una clase. O por lo menos una clase DUA, pero usted ya sabe cómo hacerla. Es cumplir esos 5 pasos y tener en cuenta esos 3 elementos DUA. ¿Listo? Profe, Sí, dime, Jenny. las actividades en cantidad pueden ser las que sea. Pueden ser las que tú necesites para cumplir con el objetivo. O Listo, sea, profe, o sea, no hay límite, sino lo que uno no hay pueda poner. límite. Puedes utilizar unas 3 o puedes utilizar 10. Lo que sí no te puedes es utilizar solamente una porque ahí estás cometiendo un error en contra de lo que han aprendido el día de hoy de DUA. Una no puede ser. Tienen que ser por lo menos 3, mínimo. Bueno, profe. Si aprendieron el día de hoy DUA, es que ustedes en DUA no pueden trabajar con una sola actividad. Tienen que tener 2 o 3 actividades, mínimo 3. ¿Listo? Sí, profe. Y yo les doy una clave. Las actividades, cada una debe apuntar a uno de los principios DUA. Ahí ya les di una clave. ¿Cómo, Hola, profe? No escuché. La clave es que cada una, miren, si ustedes se regrésense, o sea, regresen ahí en el material que les entregué. Usted se regresa a lo que acabamos de mirar hace un ratico, que era el simulador. En el simulador, en la parte inicial, si usted se regresa al simulador, en el simulador explica las etapas para diseñar una clase. Entonces, establecer un objetivo, diseñar la evaluación, definir métodos y materiales y las actividades que voy a realizar, implementar la clase, ejecutarla y evaluar al final el diseño del objetivo. Ahora sí, ¿te acuerdas los principios DUAS? Entonces, primero, formas de compromiso. Segundo, formas de representación. Tercero, formas de acción y expresión. Entonces, yo les estoy diciendo, las actividades mínimo tienen que ser 3. ¿Por qué 3? Porque son los 3 principios DUA. ¿Ustedes no sabían eso? Ahí ya les estoy explicando por qué cuando uno trabaja una clase o un DUA, mínimo debe tener 3. Unas de formas de compromiso, otras de representación y otras de acción y expresión. Ahí está la clave. profe, qué pena, es que se me fue la energía. Ah, tranquila, Yuri, no te preocupes. Bueno, Le estaba explicando a tus compañeros, pues les explicaba que
eh, tienen que escoger uno de los tres casos de la actividad final, que es uno, pues pone un caso de educación preescolar o puede ser de cualquier grado de básica primaria, otro es de educación media o de educación secundaria y otro es de educación universitaria. Usted escoge uno de esos escenarios. A cada escenario le va a diseñar la clase DUA neurodidáctica, ¿no? Le tiene que diseñar esas 5 etapas que les he propuesto para la lección. Entonces, coge un tema y construye una lección DUA. Y debes tener en cuenta las actividades. Entonces, yo les decía que una clase DUA tiene mínimo 3 actividades. Entonces, me dicen los compañeros tuyos, me decían, ¿por qué 3 actividades mínimo? Porque los principios siempre deben cumplirse los 3 principios en una clase DUA. El primer principio es el compromiso, el segundo principio es la representación y el tercer principio es la acción y la expresión. Entonces, mínimo, por cada uno de esos principios yo debo tener una actividad. ¿Listo? Mínimo. Pero decía otra compañera, Jenny, decía, profe, ¿cuántas actividades debemos diseñar para la clase? Pues yo le decía, mínimo 3 y máxima lo que tú quieras, pero que te permitan cumplir con el objetivo. Ahora, no se aloquen a escribir muchas actividades que de pronto no ayuden en el objetivo, porque ahí los voy a cuestionar. Como les cuestionaba que por qué la canción de los animales vertebrados e invertebrados, ¿qué sentido tiene esa canción ahí? Es una actividad ahí por hacerla, pero no aporta. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, el trabajo es individual, ¿verdad? Habíamos dicho que puede ser individual o puede ser en binas, ¿no? En binas. Profe, ¿puede ser de 3? No, tiene que ser en binas o individual. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Profe, ¿y hay algún formato o lo podemos hacer en Word y... Libres. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en tabla, pueden hacerlo de forma como si fuera un texto. Lo importante es que ustedes me definan los 5 pasos de la clase y los principios DUA. Tengan en cuenta el simulador les da los pasos y les explica todo. Por eso es simulador. Profe Álvaro, tengo una pregunta. ¿Por qué no puede ser el trabajo presentado por 3 personas? No, porque las clases, cuando uno las diseña de acuerdo a un contexto. Entonces, supongamos que yo estoy acá en Pasto y acá tengo una compañera que está allá en Valledupar, pues muy seguramente los dos desconocemos el contexto y yo les digo que voy a enseñar sobre el carnaval de Pasto y pues allá en Valledupar tienen más cerquita el carnaval de Barranquilla y vamos a hacer una mezcolanza de las dos cosas que puede ser útil, pero también puede ser un riesgo frente a lo que queramos hacer. Entonces, podemos ponernos de acuerdo los dos, pero si yo pongo a alguien de otra región, digamos de Cali, pues, o de Medellín, porque creo que aquí hay alguien de por allá, pues muy seguramente me va a decir, no, y la Feria de las Flores, profe, ya son 3 cosas diferentes y cada uno tiene diferente objetivo de aprendizaje. Entonces, triangular 3 personas, un objetivo es complicado, pero 2 personas sí pueden ponerse de acuerdo, pero 3 ya se vuelve algo complejo. Entonces, frente al diseño de la clase,
dejemos que hasta 2 personas, ¿listo? De pronto para la próxima actividad ya los dejo hacer más en equipo. ¿Les parece? Aunque yo creo que esta actividad es más de carácter individual que colectiva o de Vina. Pues les soy sincero, ¿no? Pero no sé, pues si ustedes quieren unirse, se unen, no hay problema. Vinas. Se puede trabajar cualquier tema de cualquiera de los 3 escenarios, porque tú tienes 3 escenarios, Claribel. Si tú trabajas en una institución de educación superior, puedes coger un tema de educación superior. Si tú trabajas en educación media, puedes coger un tema de un área de educación media, química, física. Pero si yo trabajo en educación básica primaria o en preescolar, pues cojo uno de los principios en educación preescolar o cojo en educación media un tema, un DBA y con eso ya trabajo. Eso es muy fácil, eso no es tan complicado. Un tema de clases de cualquier materia, pero tiene que tener los 5 elementos de una clase DUA y tiene que tener los 3 principios del DUA. Hoy me he dedicado a explicar el cómo, cosa que por lo general en ningún curso le enseñan a usted. ¿Sí se da cuenta? Por eso les hacía la pregunta, ¿qué profesor les ha enseñado a diseñar una clase? ¿O usted sabe cómo diseñar una estrategia pedagógica? Yo les cuento una cosa, yo esta pregunta se las hago siempre a mis estudiantes de maestría, en cualquiera de los espacios que estoy. Les digo, ¿sabe cómo diseñar una estrategia pedagógica? No me dan razón mis estudiantes de maestría. Y se supone que son expertos en pedagogía. En la próxima clase me preguntan, profe Álvaro, explíquenos cómo se crea una estrategia pedagógica. Y yo les explico cómo se crea una estrategia pedagógica. ¿Listo? Bueno, ¿estamos o no estamos? Profe, claro que nosotros sabemos diseñar una estrategia pedagógica, ¿cómo que no? A ver, Giret, bien, perfecto. Entonces, diseñar una clase es fácil, no es tan complicado, ¿cierto? Exactamente, profe. Perfecto, bien, a eso sí me gusta. Bueno, chicos, pues me gustaría saber si les gustó o no les gustó lo que aprendieron el día de hoy. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les disgustó? ¿Qué dificultades han tenido? No, profe, me pareció súper interesante la clase, pero sabe que cuando la expectativa del curso de neuroeducación, pues más que todo me fui enfocada al tema de inclusión, ¿sabe? Entonces pensé que de pronto no, dentro de los encuentros que íbamos a tener, nos iba a enfocar bastante al tema de inclusión de los niños, sobre todo cuando tienen discapacidades cognitivas referente a la neuroeducación. Perfecto. Eso que acabas de decir se resuelve con un PIAR y para diseñar un PIAR tú necesitas trabajar DUA. Perfecto, Yairet. Soy Dayana, Me- sino que estoy de Dayana Cuervo, sino que estoy desde otro bueno, computador. Dayana, gracias. Sí, Vea, señor. Dayana, perfecto lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque sí, en la próxima clase vamos a tener en cuenta algunas cosas. Vuelvo y te repito, en la próxima clase vamos a hablar de las funciones del cerebro. Y dentro de las funciones del cerebro vamos a hablar de la parte lingüística, vamos a hablar de la dislexia, de la disgrafia, de la discalculia, vamos a hablar de las diferentes dificultades que pueden presentarse en el proceso de aprendizaje y tendremos que hablar de cómo nosotros podemos trabajar estrategias. Pero la situación es la siguiente. Hoy sí has aprendido. ¿Por qué? Porque DUA
es para cualquier tipo de estudiantes. O sea, DUA es inclusión. No existe otra forma de trabajar una clase de inclusión que no sea con DUA. Créemelo. Sí, DUA es, DUA es la respuesta a tus problemas con estudiantes con necesidades educativas especiales. Por eso yo hoy hice énfasis en el cómo se diseña una clase DUA. ¿Listo? Tranquilos que después vamos y retomamos en estos casos que ustedes me hablan, porque vamos a trabajar lo que son las funciones del cerebro, y ahí tendremos que hablar de estas situaciones del aprendizaje. Pero muy buena observación, Jairet. Bueno, Dayana. Dayana, perdón, Dayana. Sí. ¿Alguien más quería decirme algo? Dayana, yo lo tengo en cuenta para el próximo encuentro. Pero eso colócamelo en el foro de reflexión, por favor. Ok. Recuerde, profe, tener en cuenta los casos de Sabe que cuando necesidades hice mi foro educativas de especiales. presentación, bueno, yo lo subí ahorita porque no había habilitado, escribí algo sobre eso, de la expectativa que tenía sobre el curso cuando hice mi foro de presentación. Listo, ya lo voy a tener en cuenta. Listo. Bueno, ¿alguien más? Un caballero. Darwin, por ahí. O Diego. Donny, alcanzaste a Pues llegar. la clase estuvo bastante interesante. Yo desconocía bastante lo del DUA. Y pues mire, con el simulador ya uno le va dando ideas de cómo se organiza, se prepara una clase, especialmente para todas estas comunidades donde vemos niños con muchas eh, diferentes tipos de aprendizaje. Perfecto, perfecto. Eh, eh, a veces nosotros confundimos los estilos de aprendizaje, los confundimos o las necesidades de aprendizaje, las confundimos con los estilos de aprendizaje y con las inteligencias múltiples. Entonces pensamos que a los niños hay que darles una variedad en esas actividades que hablábamos ahora, una variedad de elementos para que ellos pues tengan la posibilidad pues de aprender a su ritmo, a su forma de pensar, o a su forma de entender las cosas, y entonces pues yo les pongo instrumentos musicales, les pongo por allá los kinestéticos, a los estudiantes que son reflexivos por allá, el rincón de la lectura, por acá, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que esto debe tener un objetivo de aprendizaje, vuelvo y repito, porque es que eh, tú los mandas al rincón de lectura, pero ¿a leer qué? No, profe, que lean lo que ellos quieren. No, pero es que recuerda cuál era el objetivo de aprendizaje. Tú estás enseñando a sumar y a restar. ¿Por qué los mandaste al rincón de lectura a leer? No, profe, es que como a ellos les gusta leer. No, hermano, póngalos a que hagan ejercicios de matemáticas y que lean, sí, pero de matemáticas. Pero no los pongas a leer cualquier cosa o ponlos a instrumentos musicales, pero que resuelvan un problema de matemáticas con los instrumentos musicales, que sepan cómo se miden las partituras, cómo se suma una redonda con una negra en una partitura. Y estoy utilizando la suma desde la lectura de una partitura, pero no los pongo a que toquen un instrumento y que canten la canción de las sumas, porque eso no me aporta. Eso es lo que yo quiero que aprendan, que muchas veces eso se llama activismo, y yo quiero que ustedes sean estratégicos, no sean activistas. ¿Listo? Esa es como la conclusión del día de hoy. Bien, gracias, Darwin. ¿Alguna persona más? Si no tenemos más preguntas, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy
y ya pueden desconectarse. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, que me les vaya muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe.